Otro grupo de preguntas que tenéis es un poco cómo funcionan las vacunas. Bueno, las vacunas son una inyección que se pone, ¿no? Que se coloca, que se va a hacer una inyección con una aguja de este tipo y que se va a hacer intramuscular. Aquí Lisa Simpson se ha prestado voluntaria. Se hace normalmente intramuscular aquí en el bracico, ¿vale? Como se os hace otras vacunas, ¿no? La vacuna de gripe, los que os vacunéis, pues se hace así. Entonces, es importante que se vacune. Lisa Simpson no se va a vacunar ni mucho menos de las primeras, porque al ser una niña, aunque sea muy sabia, pues le va a tocar de las últimas. Y sin embargo, a Homer, pues sí le va a tocar vacunarse. Homer se hace un poco el remolón, pero nosotros le ponemos aquí el cebo de unas buenas cervezas Duff y entonces Homer Simpson va a salir de la guarida, lo vamos a sujetar fuertemente y le vamos a vacunar. Se necesitan 2 dosis de vacuna. ¿Por qué se necesitan 2 dosis? Bueno, porque se vio que después de poner en los ensayos en fase 1 y fase 2, al poner una única dosis, solamente la mitad de los vacunados producían anticuerpos. Y se vio que era necesaria una segunda dosis. Esto va a ser así para casi todas las vacunas que están ahora en desarrollo. Hay una o dos que probablemente necesiten una sola dosis, lo cual también será una ventaja interesante. Una vez que hay esas 2 dosis, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que nuestro organismo va a tener una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica quiere decir que nuestro sistema inmune, con la vacuna, va a pensar que está infectado por el coronavirus y entonces pues van a sonar todas las trompetas de alarma del sistema inmunológico que se va a poner a fabricar sus armas. Y sus armas van a ser esencialmente los anticuerpos que van a neutralizar, que van a bloquear el coronavirus y las células asesinas que también van a destruir el coronavirus. No hay coronavirus, lo único que hay es la mano de Pinocho, pero les va a engañar y por eso vamos a fabricar anticuerpos que van dirigidos contra la mano de Pinocho y células asesinas que van a detectar las células infectadas y que expresan la mano de Pinocho. Y de esa manera vamos a generar una respuesta inmune que esperamos nos proteja. ¿Nos va a proteger de la infección? Los resultados nos dicen que sí. Fijaos, hay una gráfica muy espectacular en la cual, si nosotros tenemos aquí en el tiempo, ya os lo enseñé en el vídeo, nosotros tenemos tanto a los vacunados como a los que tienen el placebo, ¿no? Los que tienen la falsa vacuna, ¿no? Entonces tenemos las 2 vacunas, la primera se produce aquí y la segunda dosis 3 semanas más tarde. Fijaos, la gente, claro, a medida que llegó además la segunda ola pandémica, pues empezó a infectarse. Y se infectaron los que estaban en el grupo placebo, los que no habían recibido la vacuna. Y sin embargo, los que estaban vacunados, a partir de los 7-8 días de la segunda dosis, ya dejaron de infectarse. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que sí, que probablemente 2 dosis van a ser necesarias, son necesarias y se ha probado así, y que a partir de la semana de la segunda dosis ya estaríamos relativamente protegidos de infectarnos por COVID-19, lo cual es una buena noticia. Es decir, hemos de vacunarnos la primera vez y a las 3 semanas volver al centro de salud o vendrán a vacunarnos y entonces a la semana tendremos cierta, digamos ya la seguridad de que nuestros anticuerpos y nuestras células citotóxicas son capaces de controlar al COVID si nos infectara el malote de él. Vamos con el otro tema que os preocupa mucho, ¿no? Y a mí también me preocuparía mucho y me preocupa, que son los efectos secundarios de la vacuna. Aquí también de nuevo sacamos la bubucela, suenan todas las alarmas. ¿Hay efectos secundarios? Sí, hay efectos secundarios. ¿Por qué? Porque todo medicamento tiene unos pequeños efectos secundarios. Vamos a mirar cuáles son los que tenemos. Mirad, como la única que está aprobada es la vacuna de Pfizer, la de Pfizer-BioNTech, pues me he ido a las actas y a todas las publicaciones de las agencias reguladoras y me he estudiado todos los efectos secundarios que ha producido esta vacuna. Los podéis ver, son públicos. Pero os los voy a sintetizar en tres grupos. Hay efectos secundarios, que es lo que llamamos reactógenos. Eso es cuando viene alguien y dice, me han puesto la vacuna de la gripe y me ha dado reacción. Efectivamente, está muy bien definido. ¿Por qué? Porque la vacuna va a producir una reacción. Va a producir una reacción ahí donde nos la pinchan, que es la reacción local, y va a producir una reacción de síntomas un poquito más generales, ¿no? Nos sentimos un poco cansados, podemos tener fiebre, estamos un poco hechos polvo, y esos son los síntomas de reacción a la vacuna. Esos síntomas son muy frecuentes, ¿no?
más del 50% de los sujetos vacunados hicieron este tipo de síntomas. Y estos síntomas siempre se clasifican en 4 grados, el grado 1, 2, 3 y 4, como podéis imaginar. El grado 4 es el efecto grave, ¿no? Es un efecto que requiere hospitalización, ¿no? Solo para deciros la gravedad, es decir, que tienes un fiebrón que hace que tengas que ir al hospital e ingresar, o que tienes pues una hinchazón en el brazo de tal calibre, pues que tienes que ir al hospital y te tienen que ingresar a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ese tipo de efectos de grado 4 no se han dado en esta vacuna, no ha habido este tipo de vacunas, este tipo de efecto tan severo. Luego tenemos efectos leves y moderados, pues es según el grado de hinchazón, según el grado de enrojecimiento, según la fiebre que tengamos. Y luego están lo que llaman los efectos severos, que no son graves, pero sí son severos. ¿Cómo se define un efecto severo? Porque interfiere con nuestra actividad. Es decir, nos duele tanto el brazo que no podemos hacer bien las cosas que tenemos que hacer. O tenemos fiebre de 38,5, 39 y no podemos ir a trabajar. Esos se llaman efectos severos. Como os he dicho, la mayoría de la gente, cuando la vacunan, tienen efectos 1 y 2, leves y moderados. Solamente un 2% de los vacunados tienen efectos, que son severos, ¿no? Que requieren que se queden un par de días en casa y no pueden realizar su actividad normal. A mí el que más me ha llamado la atención es la fiebre. Fijaos que hay un 15% de los vacunados que hacen fiebre entre 38 y 39 grados. Esto es una reacción que no solemos ver en otras vacunas. Hay gente que hace fiebre, pero no en una proporción tan alta. O sea que no os asustéis si tenéis fiebre de 38,2, 38,5. Más de 39 grados ya es muy poca gente la que lo hace. Solo lo hicieron 35 personas en los 18.000 vacunados, ¿no? Pero digamos que la fiebre sí va a ser un síntoma acompañante. Y curiosamente la fiebre se va a dar después de la segunda dosis. Es mucho más alta y más frecuente después de la segunda dosis. ¿Por qué? Porque después de la segunda dosis el sistema inmunológico ya está totalmente lanzado, está como muy activado. Y eso, uno de los efectos de esa activación del sistema inmunológico es la fiebre. Entonces, estos efectos reactógenos en el fondo son buenos, porque quiere decir que estamos respondiendo a la vacuna. Claro, cuando te encuentras hechos polvo dices, joder, pues eran muy buenos, pero a ver, me podían haber dado un poquito menos eficaces, ¿no? Y esos son lo que llamamos ese tipo de efectos. Y luego están los otros efectos, los efectos adversos, ¿no? Que son reacciones que no nos gustan y que, que son efectos que no tienen que ver ya con la reacción a la vacuna. Dentro de esos efectos adversos ha habido muy pocos. Ha habido algunos pacientes que tenían los ganglios locales, los ganglios de la axila probablemente inflamados, ¿no? Eso se considera un efecto adverso, aunque también puede ser un efecto reactógeno. Y fijaos, eso pasó en 64 pacientes de los 18.000 que fueron vacunados. Y luego, efectos que se han denominado en graves, hubo 4 en el grupo vacunado respecto a 18.000. Es decir, son en proporciones ya muy por debajo del 1 por 1.000, del 1 por 5.000 casos. Quizás el efecto que a mí me parece que es así como que puede preocupar más es que hubo 4 casos de parálisis facial, ¿vale? O sea, os cuento todo para que veáis que no nos escondemos nada. La parálisis facial es una parálisis de un nervio que va por aquí y que se te tuerce la boca un poquito. Algunos la habréis tenido, es muy frecuente cuando hay frío, ¿no? Hay mucha gente que le da una parálisis facial. Se da también en otras enfermedades, enfermedades respiratorias o por virus respiratorio. Entonces ha habido 4 casos de parálisis facial, lo cual quiere decir que es una frecuencia por debajo del 1.000, entre el 1.000 y el 1.10.000. Es decir, ha sido un caso cada 4.500 vacunados. Esta parálisis se ha recuperado en todos los casos, es decir, no es una parálisis que se haya quedado ahí para siempre, sino que en unos días, a veces con un poquito de corticoides, mejora y te quedas exactamente igual. Pero es quizás el efecto de los que he leído que más me ha llamado la atención. Y luego está lo que todos preguntan, ya oiga, pero ¿y a largo plazo qué puede pasar? A largo plazo no lo sabemos, pero la experiencia con otras vacunas es que los efectos más importantes se van a producir en un plazo medio, en un plazo de 2, 3 meses, 4 meses, que es el momento en que hacemos la respuesta inmunológica. Y muchos de estos efectos adversos son consecuencia también de esa respuesta inmunológica. En resumen, que el perfil de seguridad, que es como llamamos a esto, en los 6 meses en que se han vacunado 18.000 sujetos, con un seguimiento medio de 4 o 5 meses y cada vez va a pasar más tiempo, los efectos han sido sobre todo de reacción local y de fiebre, ¿no? En un
50% de los vacunados, y efectos adversos, o sea, efectos no deseables, han sido muy, muy poquitos, siempre por debajo del 1 por 1000 o del 1 por 10.000 vacunados, ¿no? Y esto nos da bastante confianza en la seguridad de la vacuna. Luego también me habéis hecho algunas preguntas, si tiene interacción con la gripe, con la vacuna de la gripe. En principio, si tenemos una infección aguda, una infección respiratoria, debemos retrasar un poco la vacunación. Eso es recomendable para todas las vacunas. No tiene efectos a nivel por ejemplo, de fertilidad, ¿no? Muchos habéis preguntado, ni de cambios en el genoma, eso ya lo explicamos en el vídeo. Es decir, esos efectos, ¿no?, que siempre están ahí un poco detrás, un poco que nos hacen asustarnos, pues no se han producido. En animales se han hecho estudios de toxicidad, el que no se vacune a las embarazadas es porque, ya lo explicamos, las embarazadas es un grupo que se excluye de los ensayos clínicos, también los niños se suelen excluir, y por eso es el hecho de que no haya. Pero las embarazadas se pueden vacunar si su médico considera que van a tener un beneficio mayor, ¿no?, que el riesgo que pueden tener si tienen una COVID pues en el último trimestre del embarazo, que puede traer más problemas. Sí, otra pregunta que me habéis hecho y que os preocupa es con las nuevas mutaciones del virus si las vacunas van a funcionar o no. Lo que sabemos hasta ahora, aunque los experimentos se están realizando, es que sí van a funcionar. Y os explico por qué van a funcionar. Volvemos de nuevo con la mano de Pinocho, que os la acerco aquí para que le veáis bien. Fijaos, veis que la mano de Pinocho, los dedos es la zona que va a interaccionar con el receptor y que tienen distintos colores. ¿Por qué tienen distintos colores? Porque cuando nosotros nos vacunen vamos a hacer nuestros ya célebres anticuerpos, ¿no?, que van a unirse a la mano de Pinocho y la van a bloquear, van a impedir que la mano agarre la cerradura y entre dentro de la célula. Pero fijaos que nosotros no vamos a hacer solo un tipo de anticuerpo, vamos a hacer anticuerpos frente a este dedo, que es la zona verde, pero vamos a hacer anticuerpos frente a esta otra zona, que es la zona roja, y vamos a hacer anticuerpos frente a este otro, que es la zona naranja. Es decir, la vacuna hace que hagamos cientos de anticuerpos frente a distintas partes de la mano de Pinocho. Es posible que haya una mutación en la mano de Pinocho, es decir, que una de las mutaciones de esta variante inglesa lo que va a hacer es escondernos una de las zonas de reconocimiento por los anticuerpos. Entonces ahora el anticuerpo naranja ya no va a poder encontrar la zona naranja porque ha cambiado a una zona azul, pero los demás anticuerpos sí van a poder bloquear la mano. Y esto es lo que es importante, que las respuestas que hacemos no son de una única bala, sino que el sistema inmune va a generar docenas de balas dirigidas contra la mano de Pinocho. Tendría que cambiar mucho para que las vacunas no fueran eficaces. Pero como os digo, estos experimentos se están haciendo en este momento y tendremos la respuesta en un par de semanas. Es decir, que de momento, por los datos que tenemos, pensamos que la variante llamada británica va a ser neutralizada frente a por la vacuna, y el motivo es este, que hacemos anticuerpos frente a un espectro muy amplio de dominios, como llamamos, del virus, en este caso de la proteína del spike de la mano. Nada más, amigos. Suscribíos al canal, espero que no os haya sido muy pesado y seguiremos hablando más del virus, la evolución, cómo se hacen las pandemias, cómo se generan nuevos virus, cómo mutan los virus. El ejemplo de Reino Unido va a ser muy interesante, también para que expliquemos cómo se ha generado este virus con tantas mutaciones.